Buenas noches. Gracias, David. Gracias, maestros, por estar aquí. Vamos a dar inicio, como dijo hace un momento David, a nuestra última sesión, justo abordando una de las competencias del área, la última que nos falta, que es diseña y construye soluciones tecnológicas. En esta sesión nos va a parecer muy poquito el tiempo, pero por lo menos vamos a tratar de despejar algunas dudas de qué es lo que estamos haciendo o por qué no estamos haciendo o desarrollando esta competencia en nuestros estudiantes en el aula. Realmente es muy retador el poder trabajar esta competencia con los estudiantes, pero los resultados que vamos a obtener realmente son muy satisfactorios porque ayudan a los estudiantes a mirar que ante un problema siempre hay una solución y que justamente esta solución nace de ellos, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Vamos a interactuar según vayamos teniendo algunas dudas, algunas preguntas, podemos ir consultando y cualquier cosita por el chat también podemos interactuar, ¿sí? Muy bien, maestro. Vamos a empezar. A ver, un momentito, por favor. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para que esta al menos tengan ustedes algunos rasgos de lo que significa e implica esta competencia y cómo también algunas ideas de cómo se articulan esta competencia con las demás competencias del área de ciencia y tecnología, ¿no? Y cómo se, incluso podríamos decir, se retroalimenta. Bien, para eso hay que tener claridad qué es lo que busca la competencia. De primera entrada, quisiera yo que quede claro, porque a veces llego al aula y hay muchos maestros que están haciendo sus talleres de manualidades pensando que están desarrollando la competencia. Entonces, yo les quiero preguntar aquí a ustedes, ¿sí? Entre estas tres situaciones, entre estos tres objetos que vemos, ollas de barro, un portalapiceros, carrito de juguete, ¿cuál de ellos nosotros podemos trabajar a partir de la competencia? ¿Cuáles de estos objetos, de estos productos estarán en relación justamente al desarrollo de la competencia? ¿Sí? De la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas. Muchas veces creemos que solamente la competencia está mirada al hacer por el hacer, ¿sí? O que si ya yo estoy manipulando alguna herramienta o estoy utilizando mis manos, ya estoy trabajando la competencia. Entonces, miremos bien estos tres objetos, ¿sí? Y desde esta mirada, ¿cuál de estos objetos podrían ser una solución tecnológica? ¿O serían los tres? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de estos tres podría ser o llega a ser, como lo implica, una solución tecnológica? Las ollas de barro, el portalapiceros, el carrito de juguetes. ¿Cuál creen ustedes que es una solución tecnológica? La maestra Isi nos dice que es el carrito de juguete. ¿Por qué sería una solución tecnológica el carrito de juguete y no el portalapiceros y no las ollas de barro? ¿Qué es lo que lo hace diferente, maestra Isi? Podemos activar el micro y podemos también interactuar, participar, ¿sí? Si no se puede, en todo caso, lo podemos escribir. La maestra Isi nos dice que una solución tecnológica sería el carrito de juguete. ¿Qué opinan los demás? De repente, otra maestra, otro maestro piensa que es la olla de barro, otros piensan que es un portalapiceros, otros pueden pensar que son los tres. Pero tenemos que establecer justamente estas diferencias porque cuando trabajamos con los estudiantes tenemos que tener claridad de lo mismo, porque si bien es cierto, empezamos de una situación muy básica con los chicos, como lo vamos a ver ahora en el tercer ciclo, esta tiene que ir mirando, ¿sí?, al siguiente ciclo, porque justamente cada uno de ellos denota una cierta complejidad. Bien, entonces, la maestra Isi nos dice que el carrito de juguetes es la solución tecnológica. Ahora, ¿por qué sería el carrito de juguetes y no la olla de barro y no el portalapicero? ¿Qué es lo que los diferencia para que uno sea solución tecnológica y los otros no?
¿Qué se nos viene a la Puede cabeza? A ver, a activar su nosotros. micro la profesora Isi. Maestra Isi, maestra Cecilia, ¿pueden activar su micro y explicarnos por qué han seleccionado que es el carrito de juguete y no las ollas de barro y no el portalapiceros? Tiene un proceso, ¿ya? Y los tres tienen procesos, se hacen a través de procesos, pero ¿en qué se diferencian esos procesos? Porque si hablamos de procesos, de repente nos estamos refiriendo a esta situación de una Yo secuencia, ¿no? A ver, maestra, le escucho. pienso que el carrito de juguete tiene un proceso porque se emplea, puede ser una máquina, algo ¿Ya? técnico, ¿no? Porque tiene un Bien. proceso de, ya sea en su perfección, ya sea del mismo juguete, el modelo. En cambio, en la olla de barro que usted dice, utilizamos materiales que nosotros los podemos encontrar y moldear. ¿Ya? Y Y con en el el portalapiceros, portalapiceros, igual, nosotros podemos utilizar también un material que ha sido utilizado y lo estamos cogiendo para darle un nuevo uso. ¿ya? Eso es lo que yo opino. Muy bien, maestra. Muy bien, vamos a coger su opinión y está bien, usted tiene mucha razón. Aquí el que está más relacionado a lo que nosotros vamos a definir como solución tecnológica es los que entran dentro de una forma de hacer las cosas, ¿sí? Hay algo que los diferencia. En el caso de las ollas de barro, como bien dice la maestra, al igual que el carrito de juguete, sí van a entrar ciertas técnicas para poder elaborar las ollas de barro. Es más, estas técnicas, que no son otra cosa que formas de hacer las cosas, pueden ser heredadas de una generación a otra, de padres a hijos, y de esta manera incluso las personas o ciertas comunidades preparan estas ollas de barro y las venden a las demás personas, ¿no? Estas ollas de barro, no, si bien es cierto, puede entrar ahí un proceso, recordemos que un proceso es un conjunto de fases, ¿sí? Yo puedo decir, primera fase se hace esto, segunda fase. Hay cosas que lo diferencian de la solución tecnológica y que solamente lo limita a quedarse en convertirse en una artesanía, ¿sí? En una artesanía. Al igual que los portalapiceros, se limitan y se quedan en una manualidad. Y no es que el carrito de juguete sea muy complicado o necesite de repente cosas muy elaboradas o alta tecnología para elaborar. Nosotros mismos podemos elaborar carritos de juguetes caseros en la escuela, en la clase con los chicos para poder divertirse. Pero ¿qué los diferencia a estos tres en general? Es que cuando trabajamos con el carrito de juguete, vamos a trabajar algunas cosas que implica que sea una solución tecnológica. Primero, tiene que implicar el conocimiento científico, ¿sí? ¿Dónde estará el conocimiento científico aquí? En cómo funciona este carrito de juguete. Tiene que entrar también el conocimiento, en el caso de soluciones, sobre los materiales, ¿sí? Sobre los materiales. Entonces, como dice la maestra, ¿no? Claro, hay diferencia en el uso, pero recuerden algo, esa diferencia del uso no los lleva a diferenciarse a si es una artesanía, una manualidad o una solución tecnológica. Nosotros en el aula lo que tenemos que buscar con los estudiantes es desarrollar soluciones tecnológicas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas características de una solución tecnológica? Es un objeto o sistema que uno puede elaborar, construir, ¿sí? Pero que utiliza o está basado en el conocimiento científico, en el conocimiento de los materiales, en el uso del conocimiento tecnológico, ¿sí? El conocimiento tecnológico. Y también algo muy importante, la maestra habló de un proceso, pero se basa en un proceso llamado el diseño, ¿sí? El diseño. Entonces, así es.
tenemos que tener en cuenta esos aspectos que encierran, ¿sí?, en forma de características, lo de una solución tecnológica. Una artesanía no necesariamente se elabora con todos estos aspectos, no se tiene en consideración el conocimiento tecnológico, ni el conocimiento científico, ni el conocimiento a profundidad de las propiedades de los materiales, ¿sí? Las artesanías utilizan técnicas, utilizan ciertos conocimientos, pero conocimientos tradicionales, conocimientos ancestrales, de repente, si es que existen en ello, ¿sí? No tiene nada que ver con justamente la solución tecnológica. Igual las manualidades. Pero Rocío, hay algo que falta aquí. ¿Qué es lo que falta? Que una solución tecnológica es justamente una respuesta a un problema. Y por ejemplo, sí, era un problema. O sea, toda solución tecnológica nace justamente porque hay un problema. Pero Rocío, los portalapiceros también solucionaron un problema en el aula. Solucionaron el problema de que los lapiceros no estén tirados, no se caigan, no se pierdan, etcétera. ¿Sí? Sí, pero sabemos que hay diferentes tipos de problemas y también que esos problemas, o sea, la resolución que yo les dé, si bien es cierto a través de una manualidad o de una artesanía, va a depender de qué técnicas, de qué conocimientos, ¿sí?, estén implicados para que se conviertan en solución tecnológica. Para yo armar un portalapiceros, los chicos han utilizado este conocimiento científico, este conocimiento tecnológico, el conocimiento de las propiedades de los materiales, han hecho un estudio sobre ellos, han trabajado una fase de diseño. Muchas veces no, solamente les damos un instructivo, siguen paso 1, paso 2, paso 3 y armaron su portalapiceros y los llevaron a utilizar. Por esa razón, se queda solamente en manualidad, no llega a convertirse en una solución tecnológica. De igual manera, las ollas de barro en las comunidades, las personas aprenden a hacerlas a partir de lo que le enseñan sus padres, sus abuelos, y como dice la maestra, ¿no?, del uso de los materiales que tienen alrededor, en este caso el barro, el agua, ¿no?, la arcilla, etcétera, etcétera. Pero igual no utilizan este conocimiento tecnológico, no utilizan el conocimiento científico, ¿sí?, el conocimiento de las propiedades de los materiales que está en relación a este conocimiento tecnológico, y no siguen una fase de diseño propiamente dicha para elaborar las ollas de barro. Incluso en las comunidades ustedes van a ver que casi todas tienen las mismas formas, las mismas características, tanto así que las hacen características del lugar de donde se encuentran estas ollas de barro. Por eso es que se les llama, en este caso, artesanía, ¿sí? Y si bien es cierto, ambas responden también a un problema, no están en relación a este problema para la creación de soluciones tecnológicas. Pero Rocío, el problema está basado en satisfacer una necesidad, sí, pero también en satisfacer un deseo. Y si bien es cierto, cuando yo creo ollas de barro, tengo una necesidad en donde cocer mis alimentos, su elaboración no implica el manejo de estos conocimientos. Entonces, desde ahí ya nosotros podemos ir mirando para identificar justamente qué es una solución tecnológica. Y si nos queda claro qué es esta solución tecnológica, voy a tener mi primer paso ganado para comprender hacia dónde va esta competencia. ¿Por qué? Porque ya estoy mirando qué es lo que involucra el manejo del conocimiento científico. Tienen que aprender los chicos a diseñar, el conocimiento de las propiedades de los materiales. Entonces, el hecho de poder diseñar y construir soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno es la competencia justamente en la que los chicos tienen que ser capaces de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos. Lo que hablábamos hace un momento, se basa en conocimientos científicos, tecnológicos y de prácticas locales. ¿Qué quiere decir? Estas prácticas, por ejemplo, que hacen para elaborar sus ollas de barro, pueden ser utilizadas y utilizadas cuando yo trabajo esta solución tecnológica, sí, pero no las preparo las ollas de barro, sino de repente hago otro tipo de ollas utilizando el barro, pero mejoro y utilizando el conocimiento científico, por ejemplo, de la transferencia de calor, del conocimiento de los materiales, ya voy entrando en esta competencia, ¿sí? También que busca dar respuestas a problemas del contexto. Ahora,
No entendamos, por favor, problemas del contexto a problemas complicados como querer mejorar el ambiente, como querer transformar el mundo o que nuestros niños sean un Thomas Edison. No, ¿sí? Nuestros chicos, el problema del contexto son problemas cercanos a ellos, problemas que ellos pueden palpar, sobre todo porque están en primaria. Problemas de su entorno, problemas, incluso nosotros podemos traerles los problemas porque es algo que ocurre puede ocurrir inmediato, es inmediato a ellos, ¿sí? Pero cuando ya los chicos van creciendo, un sexto grado o una secundaria, también ya están mirando, considerar las necesidades sociales. Es decir, nosotros los de primaria vamos condicionando, vamos preparando a estos chicos para que justamente puedan responder a esos problemas más grandes que existen en el entorno. Pero sí o sí se moviliza la creatividad y la perseverancia, porque no siempre a la primera les va a resultar. Eso sí, no es que yo voy a traer, ¿sí? Y les voy a decir cómo hacer las cosas, porque a veces nosotros hacemos eso. Ya, vamos a desarrollar la competencia, diseño y construye soluciones tecnológicas. El día de hoy van a elaborar un carrito. Excelente, les doy el reto y les digo a los chicos cómo hacerlo, qué tienen que usar, cómo lo tienen que hacer. Y ahí ya está el problema en que estamos yendo contra el mismo desarrollo de la competencia. Los chicos tienen que ser capaces de construir esos objetos, tienen que ser capaces de poder diseñar y representar cómo es que quieren tener ese producto final, ¿no? Y entonces la competencia va a partir de que los chicos entiendan y comprendan y analicen estos problemas o necesidades, diseñen sus soluciones, construyan, y eso implica el uso de herramientas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dicen los desempeños. Tienen que ensayar, es decir, poner a prueba, verificar el funcionamiento, mejorar si es que hubo algo malo, evaluar todo el proceso seguido y finalmente comunicar, que es exponer la solución, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, mucho salió esto de los protectores faciales, ¿no? Todo el mundo comenzó a hacer protectores faciales a partir de las botellas de gaseosa, estas de 3 litros, las limpiaban, las lavaban, les ponían una cinta y trabajaron los protectores faciales. ¿Este protector facial entraría dentro de lo que es una solución tecnológica? ¿Habrá podido entrar dentro de lo que es una solución tecnológica? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no, maestra Isi? Coméntenos. Puede activar su micro. ¿Por qué no habrá entrado estos protectores faciales dentro de lo que es una solución tecnológica? ¿Por qué se construye un protector facial? Solo se utilizó la creatividad. Sí, se utilizó la creatividad, utilizaron las botellas, pero creo que había una necesidad. Si bien es cierto, este conjunto de imágenes detalla la elaboración de un protector facial casero, porque es a partir de botellas de plástico, ¿sí? Este fue su origen. ¿Cuál fue el origen de los protectores faciales? Es más, hoy en día se utilizan protectores faciales todavía en algunos lugares específicos, como hospitales, por ejemplo. Si bien miren, cómo eso que nosotros, que nació, el protector facial sí fue es una solución tecnológica. Pero si yo lo veo aquí en su forma de elaboración, solamente es un copia, cortar y hacer y pegar partes, obviamente que puedo pensar que ya no es una solución tecnológica. Pero sí, había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema por el cual se comenzó a usar los protectores faciales? A ver la necesidad de tener protectores faciales para disminuir o evitar el contagio con la COVID. Pero estos protectores faciales, así como fue, así es, evitar el contagio, pero así como estaban, estos protectores faciales habrán sido útiles. Realmente, el protector facial sí fue una solución tecnológica. ¿Por qué? Porque necesitábamos evitar el contagio. O sea, había una necesidad de salvar la vida.
¿Tuvo diseños? Sí, el construir un protector facial no es una cosa de un momento u otro. Tenemos que ver cómo es que este protector facial, por ejemplo, qué partes debe cubrir de la cara, ¿sí? Hasta dónde debe estar realmente la parte cubierta de la cara. ¿Cómo puede evitar, ¿no?, que cuando alguien estornude y alguien tosa, porque habían protectores faciales caseros que dejaban un hueco, ¿sí?, entre la frente, no sé si los habrán visto. Por ahí tú estabas sentado, alguien tosía o estornudaba, igual caía, igual te llegaba a contagiar. Y ese es el problema. Nosotros a veces distorsionamos el camino de estas soluciones tecnológicas elaboradas, y ahí es donde viene el problema. No estudiamos, no usamos este conocimiento científico, por ejemplo, de cómo viajan o se transmiten los virus de un lugar a otro. ¿Qué sucede cuando estornudamos, cuando tosemos? Y ahí es donde se desvirtúan las cosas y comienzan estas cosas caseras. ¿Pueden ser caseras? Sí, pueden ser caseras, como la maestra dice, el repelente, ¿sí? Pero para que este repelente casero se convierta en una solución tecnológica, ¿qué tendría que hacerse? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Solamente seguir un recetario o qué tendría que hacerse? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacerse para saber si este repelente funciona o no funciona? Tendría que probarlo. Tendría que probarlo, por eso dice, poner a prueba, ¿sí?, este repelente, y se supone que cuando yo diseñé cómo elaborar el repelente, también he hecho un estudio de los materiales que voy a usar en ese repelente, de esas sustancias que voy a usar el repelente. Por eso les digo, crear soluciones tecnológicas, ¿sí?, no solamente seguir una receta, un instructivo, no implica eso, implica el estudio de todo aquello que ustedes van a hacer y utilizar para poder crear esa solución tecnológica. Rocío, pero yo puedo elaborar ese repelente casero y funciona. Sí, puede funcionar, pero hay todo un estudio, hay ensayos, ¿no? Hay pruebas. Si no, no podemos decir que ya tenemos, o sea, no podemos agarrar un tazón, mezclar todas las sustancias, ¿sí?, los sólidos y los líquidos, y decir que ya tenemos el repelente casero, porque nos faltaría esto de poner a prueba. Ahora, ¿cómo lo probamos? Hay que también ingeniarlo, porque no nos vamos a exponer a un lugar con mosquitos y nos vamos a quedar parados ahí, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta un estudio y tener el conocimiento sobre cómo esas sustancias pueden afectar mi piel. Mucha gente, yo veo estos reels de Facebook que salen, o del mismo Facebook, salen promocionando estos skincare naturales y caseros. No sé si los han visto. ¿Sí? Estas cremas, échate el Botox natural, el Botox casero, échate tal cosa en la cara para que tu cara sea muy suave y muy tersa, ¿no? Y parece bien, tú le ves a la chica o al chico que lo promociona, ¡ay, qué lindo! Mira, uy, y lo voy a hacer en mi casa y me comienzo a echar todo eso en la cara. ¿Realmente hay un conocimiento científico ahí detrás de lo que te vas a poner en la cara? Rocío, pero hay un conocimiento ancestral. ¿Realmente será ancestral? ¿Qué pasó cuando empezó la pandemia de la COVID? Y salieron diciendo que lo que nos ayudaba a prevenir el contagio era, por ejemplo, el uso del quión. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos? Usen quión, 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 y todo el mundo le metía quión por todos lados. ¿Sí? ¿Lo recuerdan bien? Que usaban todo el mundo quión. Bueno, acá en Lima todo el mundo era equipo Team Quión. Mi papá comenzó a usarlo, todo el quión, comenzó a usarlo en la sopa, me daba jugo, me daba todas mis comidas, a mi mamá y a mí nos metía el quión como no sé qué. Yo no sabía que estaba consumiendo quión a pasto y comencé a sentirme mal. Y era producto del quión, pero ¿qué es lo raro que estoy comiendo si estoy bien? Y ahí mis papás, no, es que yo le estoy echando quión a las comidas. Mi mamá y yo estábamos volando, ¿no?, con la presión, porque afecta la presión arterial. Entonces, nosotros en las soluciones tecnológicas, los chicos no solamente es el hacer por el hacer, sino que tienen que fundamentar, argumentar los materiales que utilizan, la secuencia de pasos que siguen para hacerlo, poner a prueba y ver realmente si funciona o no. Mientras no lo haya puesto a prueba y no funcione, ¿sí?, simplemente no es una solución tecnológica.
Mientras que no haya ese conocimiento científico que esté respaldando por qué yo he seleccionado esta solución tecnológica como tal, o no el funcionamiento, es decir, si hay alguna ley, por ejemplo, las leyes de Newton, si este objeto se tiene que mover, no hay el funcionamiento, no está basado en el conocimiento científico, pues simplemente no es solución tecnológica. Este protector facial sí es una solución tecnológica, tiene harto conocimiento científico detrás de él, es más, el conocimiento también tecnológico. El problema que al hacerlo y replicarlo, nos pareció más barato, me pareció muy lindo, muy útil, pero realmente no protegía nada. ¿Sí? Esto no protegía. O protegía otras cosas a ustedes, pero no este protector. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad qué es lo que vamos a hacer con los estudiantes. Y más que copiar cosas, hagámosles volar su mente. Hagamos volar su mente. Y también hay un punto. Para hacer una solución tecnológica tiene que seguir una especie de diseño, un proceso de diseño. Es decir, que identifique cuál sería esa solución tecnológica adecuada, que la diseñe, que la implemente, la valide y finalmente evalúe y comunique. Eso forma parte del diseño. ¿Sí? El diseño hay que pensar primero la idea, por ejemplo, ¿cuál será? Es pensar esta idea, ¿sí? Voy a pensar cuál va a ser la solución al problema, ¿sí? Porque el determinar una solución tecnológica es porque tengo que partir de un problema. Parte del diseño es pensar cómo solucionar ese problema. Luego de pensarlo, voy a establecer el diseño, es decir, voy a diseñar cómo va a ser esa solución, ¿no? Que tiene que ver con el diseñar. Luego tengo que construir, que tiene que ver con el implementar. La construyo y ¿qué cosa? La hago funcionar. La hago funcionar. ¿Qué tiene que ver con la validación? La valido. Reajusto, si tengo que reajustar, determino cómo funciona en relación a estos conocimientos científicos, evalúo todo el proceso. Es decir, cuando yo hablo de evaluar, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no es decir si me salió lindo, me salió feo, o me gustó o no me gustó, o qué aprendí. No, evalúas todo el proceso, desde si la solución fue adecuada justamente para ese problema, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Y también comunicar, contar, es decir, exponer tu solución tecnológica. Vamos a ver más o menos un ejemplito en un videito de cómo se trabaja en una sesión, partes de una sesión de aprendizaje en justamente el diseño y la construcción de soluciones tecnológicas, ¿sí? Como les decía, estas soluciones nosotros podemos plantear desde diversos problemas, muy pequeñitos, muy grandes, problemas que se presentan en el entorno, ¿no? Así como problemas simulados también pueden existir, pueden haber, porque vamos a llevar a los chicos a justamente movilizar su creatividad, que no implica que ustedes les den un instructivo para construir algo. ¿Sí? Muy bien. A ver un ratito, por favor. Vamos a ver el videíto. Cette séance, me semble-t-il, s'inscrit dans la continuité de ce que l'on a fait en sciences expérimentales sur le monde du vivant, avec l'analogie sur la vessie natatoire. Et puis, elle se veut aussi être transversale en technologie sur le monde construit par l'homme. Lucienne, peux-tu, s'il te plaît, nous lire cette question ? Comment fabriquer un objet, poisson qui puisse flotter, couler ou se maintenir entre deux eaux? Très bien. À partir de cette question, vous allez vous réunir par îlot et vous allez débattre de vos idées pour tenter de répondre à ce défi technologique. Comment fabriquer un objet poisson qui puisse couler, flotter et se maintenir entre deux eaux? La balle est dans votre camp. À vous de réaliser cet objet. Mais comment on va construire cette bulle? Il faut qu'elle flotte dans l'eau. Voilà. Donc forcément, il faut qu'on mette quelque chose qui flotte dans l'eau. Et quand il est gonflé, il est à la surface, mais après quand on le dégonfle, il devient profondeur. Comment on va le dégonfler? Ah, là c'est... Mais là c'est le plus dur.
On n'a qu'à mettre un fil qu'on tiendra de haut, nous, sans le remonter, qu'on le tient normalement. Et puis après, à un moment, quand on dit que ça va aller en profondeur, on le lâche et ça va en profondeur. Tu veux faire rentrer l'air où? Dans la paille. Dans la paille? Tu veux faire rentrer, pourquoi faire? Quelle est votre idée? Pour que ça gonfle. Qu'est-ce qui doit gonfler? Notre projet poisson. Votre projet poisson. C'est une bonne idée ça. Hein, utiliser l'air pour que votre objet poisson puisse faire quoi? Monter. Gonfler ou monter. C'est intéressant. Essayez d'écrire un petit peu ces choses-là. Là. J'ai écrit. On va mettre un petit carré en plastique. Après, on va accrocher. Et quand on ouvre, on gonfle. Après, on referme. Tu vois? Ça, on ouvre comme ça. Après, on gonfle le ballon, on referme. Après ça, le truc, ça va flotter. Le poisson, il va flotter. Donc là, il y aura le carré. On va mettre la paille ici. Donc, pour que Attends, là il y a une bouteille, là, comme ça, il y a une bouteille. Ouais. D'abord, on fait pas un truc. D'abord, ici, tu fais une paille, comme ça. Elle est en train, c'est que tu travailles avec elle. Après, au milieu, il y aura un trou où l'eau, elle va, où quand on va souffler, l'air, elle va aller directement ici. Vous avez travaillé une quinzaine de minutes sur vos idées. Je suis passé d'îlot en îlot, j'ai vu effectivement des choses très intéressantes. J'ai vu aussi des choses extrêmement compliquées. Essayez de simplifier. On récapitule. En fait, il y aura la bouteille. Ouais. Tu vas prendre le riz, tu vas la percer. Oui, on va faire un plus grand trou. On va faire un plus grand trou. Tu vas mettre le ballon. Et après, tu vas prendre la paille. Le ballon sera à l'extérieur un peu. Oui, il sera un peu à l'extérieur. On va mettre la paille dans le ballon, le trou. S'il y a du ballon, pour pouvoir souffler. Comme ça, on souffle dans la paille et le ballon se gonfle. Donc ensuite, dès qu'on va lâcher, la bouteille il va recouler. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Alors, est-ce que la paille va pouvoir rentrer dans ton trou? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Comment il s'appelle cette... En fait, c'est bien, c'est dur à retenir ça. Attention. Je suis, arrête. Voilà. Fais rentrer la paille. Ouais. Et stop. Attends, le sixième encore. À ce moment de la journée, je n'ai vu aucun prototype qui se ressemble. Vous avez tous des prototypes différents. Vous avez des idées différentes. On va voir si elles remplissent le contrat. Je prends par exemple ce prototype qui est quasiment terminé. Si je regarde le plan, il va falloir le tester. Ah, là, il y a un petit trou. Là, vite. Je l'ai. Léna, essaye de faire les écailles d'un poisson. À un moment donné, quand ça résiste dans la vie, il faut aller là où c'est un peu plus simple. Voilà, c'est très bien. Vas-y. C'est très bien, Fatou, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'un trou sera suffisant? Moi, c'est la question que je me pose. Vous avez décidé 4? C'est très bien, faites vos 4 alors. Mais le ruban adhésif, ça, parce que comme ça mouille, après, ça enlève un petit peu. Il faut mettre un truc plus solide. Là, quel est le problème? Vous êtes confronté à un problème? Oui, mais parce que je gonfle après. Est-ce que le ruban adhésif, il s'est enlevé un peu? D'accord, mais est-ce que votre prototype coule? Oui, quand on met de l'eau, ça coule comme ça et quand... D'accord, retrousse tes manches. Et comment vous le faites remonter? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, En lâchant le ballon. Non, on arrête. Attends, là, il y a l'eau qui est en train de rentrer. Lâche, elle va rentrer, elle va couler. Lâche. Attends, c'est bon, là, ça commence à le faire. Ça marche? Alors, vous pouvez bien évidemment l'aider à couler. Comment vous allez l'aider à couler? Vas-y, mets ta main, n'aie pas peur. Hein. Vas-y. D'accord. C'est pas de l'acide, hein, ça va pas te brûler la main.
qu'est-ce que vous feriez là maintenant? On essayerait de remonter. Alors j'aimerais maintenant le voir remonter. Là, je fais un trou, là. Ça marche. Attendez, il faut que ça coule aussi. 3-4 minutes et Regardez, il faut faire un trou dans le bouchon. le bac le plus Fais un trou dans rempli, le passe. présenter votre prototype, dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au tableau, devant ce bac qui est rempli, vous avez vu, vous allez venir présenter votre prototype. J'en vois qui font un petit peu triste parce que leur prototype ne remplit pas les conditions énoncées qui étaient, Lumna, Flotter et couler. Ou se maintenir entre deux eaux. voilà. On enlève le bouchon où il y a un ballon de baudruche et on laisse la bouteille couler. Est-ce qu'elle coule? Non. Alors, elle coule pas. Regardez simplement, qu'est-ce qu'elles ont placé? Qu'est-ce qu'elles ont placé? Qu'est-ce que vous avez oublié pour le faire couler? Sur votre prototype, vous avez oublié quoi pour le faire couler? Des trous. Des trous. D'accord? Vas-y. Là, Comme ça. vous avez essayé de faire une Dessinatoire. vessie natatoire dans la bouteille. Regardez un petit peu, c'est intéressant. Ah, là, ça se gonfle un petit peu. Alors, c'est une vessie natatoire qui n'est pas vraiment alimentée, donc il y a un problème, certainement, il faudrait soigner ce prototype de poisson. Comment tu t'es rendu compte qu'il fallait faire des trous? J'aimerais, parce que ça, c'est important. Gundo, tu écoutes, s'il te plaît. Si on faisait pas des trous, ça allait pas couler. Vous l'avez expérimenté? Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire... Un trou. D'accord. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Oui. Alors, vous allez nous démontrer, vous allez nous faire une démonstration de votre prototype. Ah là 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 là, est-ce qu'il coule? Et pourquoi il coule pas? Il n'y a pas de trou. Eh ben oui. Vas-y, Ryan. Donc là, effectivement, le prototype, qu'est-ce qu'il fait? Il flotte. Il flotte. Et regardez bien, les enfants, regardez bien, est-ce qu'il coule à nouveau? Oui. Ryan, tu vas essayer De le mettre entre deux eaux. Regardez ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il est... Il a essayé de trouver l'équilibre et en trouvant l'équilibre... Comment il a essayé de trouver l'équilibre? Avec l'air. Parfait. Il a envoyé un tout petit peu d'air. Je me rends compte que de passer du monde du vivant à la technologie n'est pas si simple pour la plupart des élèves. Quelques élèves ont su mobiliser le travail qui a été conduit sur la vessie natatoire du poisson. On a pu voir dans la réalisation des prototypes que sur au moins 2 prototypes sur les 6 qui ont été réalisés, la poche d'air était placée à l'extérieur du prototype. Tout ce qui a pu être verbalisé au tableau par chacun des îlots va nous conduire de façon certaine vers une autre séance en vue de permettre à chacun des îlots de réaliser un prototype qui fonctionne et qui remplisse le cahier des charges. La pédagogie de l'îlot, si je peux la nommer un petit peu comme ça, conduit effectivement à inviter l'élève à, non pas à être le meilleur, mais à donner le meilleur, et finalement à être extrêmement vigilant quant aux réactions, aux réponses aux idées des uns et des autres. Si j'en prends l'analyse à chaud, encore une fois, de cette séance, j'ai relevé, il me semble, l'excellente remarque d'une élève qui, pour autant, n'est pas une élève qui est en réussite scolaire et qui a su pourtant, par sa remarque, orienter son îlot vers la réussite du prototype. Et on peut dire que cet îlot a pleinement réussi l'élaboration d'un prototype performant. Muy bien, maestros. Hemos podido ir observando en el video justamente que los chicos trabajaron desde el tratar de hacer una solución tecnológica a un problema establecido, ¿no? En este caso fue el docente el que propuso el problema, ¿sí? Un problema simulado,
pero con ciertos requisitos para que ellos puedan justamente idear esa solución tecnológica. Y justo miren lo que dicen, en la solución, la que hizo fue el prototipo del modelo que realmente era válido, un estudiante que no tiene muy buenas calificaciones de repente en otras áreas, pero al dejar volar la creatividad, el tener, haber tenido esta comprensión, por ejemplo, de cómo funciona la vejiga natatoria de un pez, pudo ella identificar qué aspectos debía modificar en esas botellas, en esos globos, para poder crear la solución perfecta a lo que, y con, que cumpla esos requerimientos, esas especificaciones planteadas por el docente. Entonces, vemos que los chicos tienen que tener esa apertura de poder ellos plantear, ¿no?, cómo es que pueden solucionar determinados problemas propuestos. En el caso, nosotros sí tenemos que llegar que nuestros estudiantes al quinto de secundaria puedan ser capaces de identificar ciertos problemas del entorno y poder responderlos de esa manera, ¿no? Poder plantear diseños y construcción de soluciones tecnológicas. Pero ¿qué pasa en la primaria? ¿Cómo yo sé? O sea, mi niño va a tener que saber todos los conocimientos científicos, todos los conocimientos tecnológicos. No necesariamente en primaria va a ocurrir de esa manera. Tenemos que nosotros dar, a ver, es como que si nosotros vamos a dar los primeros manotazos para que los chicos puedan llegar en la secundaria a diseñar y construir soluciones tecnológicas, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a considerar qué tipos de soluciones tecnológicas los chicos van a poder hacer? Para eso tengo que tener bien claro lo que dice mi desempeño de cada ciclo, ¿no? Por ejemplo, en tercer ciclo, yo me voy a dar cuenta que los niños de 6 y 7 años no necesariamente van a tener manejo de estos conocimientos científicos por la misma edad que tienen. Eso no quita que nosotros como maestros podamos ir introduciendo estos conocimientos e ir haciéndoles notar desde su comprensión cómo están involucrados en el trabajo que ellos han realizado, ¿no? Este maestro que hemos visto en el video trabajó o aprovechó esta secuencia que estaba trabajando sobre los seres vivos, sobre los animales, y a partir del estudio que hicieron de la vejiga natatoria del pez, ¿no?, de cómo se movilizan los peces, cómo se hunden y cómo flotan, los llevó por el camino de crear una solución tecnológica. Es una forma de llevar a los chicos también a desarrollar la creatividad. Es más, ustedes saben que el modelo, por ejemplo, de los aviones, de los submarinos, están inspirados en cómo se movilizan los animales, en el movimiento de los animales. Entonces, nosotros desde la primaria tenemos que ir sentando esas bases para que en la secundaria los chicos ya despeguen realmente. Entonces, ¿cuáles son esas bases que yo tengo que establecer como maestro de primaria? Pues lo voy a ver en el estándar y de manera más específica en los desempeños, ¿no? Por ejemplo, en un primer grado, un segundo grado, no voy a trabajar esos conocimientos científicos tal cual, pero sí ciertas características. Por ejemplo, como maestro, le voy a traer a los chicos problemas tecnológicos que yo pueda haber ubicado en su entorno. Por decir, supongamos que mi colegio tiene una granja o tiene un vivero. ¿Qué problemas tecnológicos? Es decir, que necesiten la construcción de un objeto o sistema para que pueda ser mejor y que mis niños lo puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan un ejemplo en el programa, ¿no? Que los chicos elaboren un rastrillo con material reciclable a fin de evitar tocar directamente los desechos con las manos. Entonces, nosotros vamos mirando estos desempeños y nos van diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Para qué? Porque los chicos, al seleccionar estos problemas y que nosotros les traigamos, van a comenzar a formar una especie de hábito de que hay problemas y que los podemos solucionar. O sea, de que hay que estar observando el entorno y cómo funciona para poder identificar estos problemas, ¿sí? Y no quedarnos solamente en esta copia y pega de lo que vemos nosotros a veces en la web. Lo que decía la maestra hace un momento, ¿no? El repelente casero. ¿Cómo llegan los chicos realmente a elaborar ese repelente casero? Copiando un instructivo que ya está en la web o en los libros. ¿Cómo llegaron? Lo que les ponía el ejemplo anterior. ¿Cómo llegaron a construir, por ejemplo, ese protector facial casero? ¿Lo crearon realmente a partir de un estudio y que funcione? ¿O lo crearon copiando
ya lo que había un protector facial, que es una solución tecnológica. No sé si ustedes han visto, los verdaderos protectores faciales son pesados. Desde el material que usan, que es parecido al acrílico, utilizan una especie de gorro pesado, ¿no? Con un protector en la frente que no deja espacio a nada, no tiene una apertura para nada. Son bastante bajos, ¿no? Bajan mucho más allá del mentón y son bastante, tapan casi, llegan hasta las orejas. Porque la idea es eso, que nos protejan. Pero si va a ser pequeño, va a quedar con aberturas, no va a tapar toda la cara, por cualquier lado igual se iba a meter el bicho. O sea, estábamos usando cualquier cosa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar lo que está aquí en nuestros desempeños para poder identificar esos pasitos que vamos a dar con los estudiantes a fin de que puedan trabajar estas soluciones tecnológicas. Por ejemplo, en el tercer ciclo, como les decía, no nos piden que los chicos trabajen estos conocimientos científicos, pero ya en un cuarto ciclo sí lo hacen, ¿sí? Es más, sus alternativas de solución tienen que estar basadas en el conocimiento científico. Es decir, los chicos tienen que hacer la búsqueda, haber conocido, como en el caso que hemos visto en el video, han manejado esto de la vejiga natatoria de los peces para poder plantear cómo va a ser su objeto pez. Y así, es más, también el procedimiento, qué conocimiento científico ha aplicado o va a tener el funcionamiento de esa solución tecnológica, ¿sí? Y no solamente ahí, también los chicos van a tener que trabajar la parte ecológica, ¿no? Ecológica, van a tener que tener en cuenta si esos materiales que utilizan son reciclados o son materiales que contaminan, ¿no? Que contaminan. Y ahí también vemos, en este caso, el sexto grado va a complejizar un poco más. Los chicos van a tener que utilizar ya en base a conocimientos científicos, y no solamente la solución, sino también estos problemas, ¿no? Estos problemas tecnológicos. Van a tener en cuenta el uso también de herramientas y materiales, van a verificar funcionamiento y van a explicar procedimientos también, conocimiento y limitaciones de la solución tecnológica. Entonces, nosotros vamos a poder tener desde primaria la facilidad de trabajar con nuestros estudiantes de una manera que permita introducirlos en esta dinámica de la construcción. Desde cosas o sea, vamos a tener la primaria más libertad que la secundaria, de introducirlos poco a poco en esas situaciones como hizo el maestro, ¿no? De crear un problema, plantearle a los chicos, esa es una forma, vamos a llamarle una estrategia, plantearle a los chicos el problema y que los chicos comiencen a imaginar y a pensar. Justo viene esto con la capacidad, y ahí estamos desarrollando la capacidad de determinar una alternativa de solución. Nosotros vamos a poder traer de repente varios problemas, los chicos van a poder seleccionar uno de ellos y van a tener en cuenta qué alternativas de solución van a poder plantear. El tener un problema tecnológico, ¿sí? Tiene que ver con que el chico se dé cuenta que no tiene que hacer un experimento, sino que lo que tiene que hacer es construir algo. O sea, es decir, ese problema se resuelve con la construcción de una solución, ¿sí? De una solución tecnológica. Pero esta construcción va a pasar primero por un diseño. No podemos construir por construir, ¿sí? Es decir, yo les puedo decir, ustedes tienen que elaborar, como decía el maestro, ¿no? Un objeto que se pueda hundir y flotar y que también se pueda quedar en la mitad, ¿no? Del agua, ¿sí? Pero los chicos tienen que hacer esto, diseñar. No pueden solamente ir y decir, ah, ya, voy a poner el globo aquí, la botella acá. No, tengo que diseñar. ¿Qué significa diseñar? Que voy a tener que dibujar esa posible solución, que voy a tener que señalar sus partes, que voy a decir qué materiales voy a utilizar, con qué herramientas los voy a construir. Es decir, voy a planificar todo lo referente a esa alternativa de solución, ¿no? Y eso implica que los chicos detecten el problema tecnológico, tengan en cuenta esas necesidades y oportunidades. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un problema tecnológico ya, un problema que ha surgido de una situación. Ustedes han escuchado el caso de la tortuga Peanut, esa tortuguita
que han encontrado con el cuerpo deforme, porque su cuerpo, al ser pequeña, se quedó atracada en estos portalatas de plástico, y al crecer, como el portalata se quedó atascado en su caparazón, la tortuguita de caparazón no era redondo, sino que parecía un 8. Pues justamente esa situación presentada, ¿no? La maestra les contó la situación y les planteó el problema tecnológico: inventar o construir un dispositivo para sujetar latas que no atente contra los animales y que sea resistente, cómodo y fácil de cargar. Ahí los chicos van a tener que trabajar y pensar muchas cosas, ¿no? ¿Qué material será el adecuado? Conocer esas características de los materiales que lo hagan resistente, porque pueden utilizar cartón, decir, sí, vamos a hacerlo de cartón, pero el cartón, si está cortado muy delgado para sujetar las latas, es que de repente no va a ser tan resistente y se puede romper. Y no pueden usar plástico. ¿Por qué? Porque dice que no atente contra los animales, y sabemos que el plástico atenta contra los animales. Sí, la tortuga cacahuate, sí, en inglés la tortuga peanut, así es. Entonces, ¿cómo una situación del entorno puede volverse a nosotros en un problema tecnológico, el cual nosotros al inicio podemos ir trabajando con los estudiantes? Lo describimos y a ellos le dejamos la tarea de buscar la solución. Es más, en un principio yo les puedo decir, con los siguientes materiales, y les pongo una serie de materiales y que ellos escojan los que les ayuden justamente a cumplir estas especificaciones técnicas. Estos aspectos, a veces nosotros leemos en el desempeño que dice requerimientos. Estos son los requerimientos. ¿Cuáles son? De que sea un dispositivo sujetar 6 latas, sea resistente, cómodo y fácil de cargar. Son los requerimientos justamente, y este de acá, que no atente contra los animales. Esos son los requerimientos, las características, las especificaciones técnicas, si podríamos decirle así, de ese objeto, de esa solución tecnológica que nosotros queremos que los chicos construyan. Entonces, no es que los chicos vayan y copien de un instructivo, porque eso es lo que veo. Por ejemplo, aquí, algo que sucedió en la clase, ¿no? En una clase se cayó un objeto al tacho, ¿sí? Un tacho sucio, y no podían meter nadie las manos porque podrían ensuciarse. Entonces, la maestra tomó en ese momento el problema, ¿no? Y les dijo, hay que sacar del tacho ese objeto, pero tenemos que utilizar alguno de los materiales que se presentan, ¿sí? Para diseñar una herramienta adecuada para recoger, en este caso, la cebolla, sin levantarse de la silla ni mover el tacho. Miren, allá les dio el problema que ha partido de una situación, y le he dado acá también estos requerimientos, estos requisitos, ¿sí? Y les da incluso los materiales. Ya los chicos determinan cómo y con qué lo hacen. Nosotros podemos trabajar este tipo de situaciones con los chicos, por ejemplo, de tercer ciclo, cuarto ciclo, y en un quinto ciclo, si es que nunca los estudiantes han trabajado de manera adecuada lo que es diseñar y construir soluciones tecnológicas. Es decir, si hasta este año yo les he dado un instructivo a mis estudiantes para que ellos sigan la construcción de un objeto, esta es una forma que yo puedo empezar a desligarlos a ellos de que esperen que yo les dé todo, es decir, el cómo hacerlo, el qué hacer y el cómo hacerlo. Entonces, esta es una forma, ¿no?, de empezar de una situación, puede ser simulada, puede ser que yo me la invente y les planteo el problema, ¿no? Les planteo el problema. Puedo llevarles esto de la tortuguita peanut y decirles, ¿no? Miren, contarles el cuento de la tortuguita cacahuate, como dice la maestra en castellano, y luego de la situación, luego que les cuento la situación, ¿no? Les planteo el problema, que tiene sus requerimientos, ¿no? Sus requerimientos. A partir de eso, ustedes van a ver cómo los chicos van a comenzar a pensar, a imaginar, ¿sí? Y si ustedes les dan los materiales, lo primero que van a hacer los estudiantes es van a querer irse a construir. Y ahí pueden ustedes tomar dos caminos, o los dejan construir y después de construido les preguntan sobre esas dificultades que tiene, que por qué no responde, y los llevan a reflexionar sobre que necesitan diseñar. ¿Sí? O les dicen que primero tienen que diseñar, es decir, pensar cómo sería ese objeto,
¿sí? ¿Cómo sería ese objeto que ustedes van a construir? Tienen que imaginar, tienen que pensar cómo será, imaginarlo. Y en el diseñar ya entra la parte del representar, es decir, dibujarlo, señalar las partes, pensar en qué herramientas van a utilizar, qué medidas de seguridad también van a llevar, van a cumplir. Y luego ya lo van a construir. Entonces, esta es una forma de desligar a los estudiantes de esa dinámica de que ellos les presenten el problema, les presento esto y también les digo cómo hacerlo. ¿Qué hacer? Es más, por ejemplo, en el caso del repelente casero, yo no tendría por qué decirle que tenemos que hacer un repelente casero, sino invitarlos a averiguar, tenemos una necesidad, evitar que los mosquitos nos piquen. ¿Qué hacemos? Desde la experiencia de los chicos, de repente varios de ellos que viven en una zona en que siempre han usado repelentes, excelente, pero en una zona que no, como acá en Lima, por ejemplo, que no usamos normalmente repelentes en todo momento, sino protectores solares. Entonces, los invito justamente en esa situación a que ellos piensen, podemos usar un repelente, y por ahí sí, pero ese repelente es muy caro, no todos podemos comprarlo. ¿Qué podríamos hacer para que esté al alcance de todos? Ya, preparamos un repelente casero. ¿Estamos seguros que funcionará? ¿Están seguros ustedes que puede funcionar? ¿Qué tienen que hacer? Vamos a tener que investigar sobre cada uno de los ingredientes del repelente, ¿no? Y entonces ahí ya comienza este trabajo de los chicos que se inmiscuyen y que de ellos van a hacer qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Les van a traer muchas formas de repelentes, van a investigar. No es un trabajo que ustedes piensen en hacerlo en 90 minutos, eso es imposible, ¿sí? No lo van a hacer en 90 minutos. Entonces, hay muchas formas, ¿no? Podemos hacerles preguntas, por ejemplo, ¿no? Sobre quién o quiénes tienen el problema o necesidad, por qué es importante resolverlo y de cuántas formas podemos resolver el problema teniendo en cuenta las especificaciones, ¿no? Esas características que les mencionaba hace algún momento. Entonces, nosotros, como maestros, como les decía, vamos presentándoles una situación, ¿no? Por ejemplo, esta situación que está en uno de los casos de un examen de evaluación docente, en la que hablan sobre este problema de cómo hay muchísimas personas que mueren justamente por el uso de estas cocinas tradicionales en las zonas rurales. Un análisis de este problema, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Quiénes tienen el problema? ¿Para qué? Para invitarlos y llevarlos a pensar justamente en la solución, ¿no? ¿Por qué es tan importante resolverlo? Porque hay personas que van a dejar de morirse, pues, y van a dejar de estar enfermos de los pulmones o de alguna zona respiratoria. ¿De cuántas formas podemos resolver el problema teniendo en cuenta las especificaciones? Es decir, teniendo en cuenta que tienen que cocinar sus alimentos, que no tienen gas, que no haya humo, que no se llene de humo la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esas especificaciones nosotros vamos a ir incluso con los niños más grandes, podemos ir identificando cómo debería ser, ¿no? Ese objeto, esa solución tecnológica para que no se malogre. Entonces, justamente a partir de este inconveniente, de este problema, y de esas preguntas que nosotros podemos plantearle, pueden surgir soluciones. Esta situación es bastante grande, la pueden trabajar los chicos de secundaria, ¿no? Y en el caso de primaria, pues podemos hacerle acondicionarla, podemos trabajar el hecho de la cocina mejorada. Pero en el caso de este caso que se presentó en la evaluación docente, ¿sí? Es como, miren, a partir de ese problema del uso de la cocina tradicional y de las enfermedades y muertes que ocasiona, cómo se generó este sistema de casitas, ¿no? Con una cocina mejorada, ¿ven? Esta cocina mejorada ustedes deben haber escuchado de ella, que se hacen con un tubo que sale de la casa y aquí está el humo, ¿no? Ya no se queda el humo al interior de la casa. Entonces son formas de mejorar la calidad de vida justamente a partir de estas soluciones tecnológicas. Para poder crear estas cocinas se ha tenido que estudiar qué materiales podemos usar de base para hacer la cocina, el tubo, en qué forma debería estar la leña para que no se regrese el humo, y además un sistema de ventilación y además de calefacción, que son este sistema muro-trombe.
Entonces, realmente nuestros chicos de secundaria sí deberían llegar a este nivel. Pero ¿cómo llegan a este nivel si nosotros en la primaria seguimos repitiendo instructivos o recetas de cocina? Les seguimos trayendo a los chicos el paso 1, paso 2, paso 3. No les da pie justamente a motivar la creatividad. Nosotros hablamos, sí, la creatividad, pero no la movilizamos por ningún lado. Entonces tenemos que hacerlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, podemos plantearles, preguntar a los chicos a partir de sus vivencias, ¿no? De repente por ahí escuchamos alguna conversación en la que están preocupados, por ejemplo, porque hay una baja temperatura, ¿no? Por la noche, y que a pesar de que se abrigan, no logran calentarse, y los familiares y vecinos se han empezado a enfermar. En casa queman leña, dice, pero afecta a su salud y no pueden mantenerlo así toda la noche por ser peligroso, ¿no? La maestra, nosotros como maestros tenemos que ir insistiendo en estos problemas que hay y qué es lo que pasa en cada hogar. Miren, cada hogar trata de hacerlo de diferente manera y justamente esas maneras también son rescatadas cuando los chicos piensan en esta solución tecnológica, ¿no? Y de esta manera también pueden salir los mismos requerimientos que les ayude a estar más calientes en casa, pero de manera segura y económica, ¿sí? Ustedes sabían que ante este problema de las bajas temperaturas en las casas, hay una universidad que creó estos muros de botellas de plástico y de esa manera, miren, cogen lo que es el reciclaje y arman muros de botellas de plástico y las colocan en los techos, ¿sí? Ventanas, paredes y puertas de las casas y han podido verificar a partir de justamente el funcionamiento que pueden mantener la casa caliente por casi, creo que hasta en 10 grados, hasta en 10 grados, 10, 11 grados, porque las temperaturas incluso bajaban bajo cero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué funcionan esas botellas de plástico? ¿Cómo es que funcionan? ¿No? Y ahí entra el conocimiento científico. ¿Qué es lo que ocurre dentro de esa botella de plástico? Que justamente ese material permite que la casa no baje tanto la temperatura. Entonces, estas situaciones de los estudiantes que viven el día a día, los problemas que hay, en todos lados hay problemas. Yo a veces no entiendo por qué nos inventamos problemas alejados de nuestra realidad, cuando en la misma realidad tenemos tantísimas cosas que solucionar. Muchísimas, 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 ¿no? Por ejemplo, aquí hay un relato que se ha trabajado desde una escuela, ¿no? Que ha llegado una carga de algo, pueden ser ladrillos, arena, viandas, en esto, por ejemplo, los que reciben el caliwarma, cómo trasladan esos sacos de un lado a otro. O sea, es necesario llevarlos del patio al comedor, porque el camión solamente lo deja en la puerta de la escuela. ¿Cómo podríamos realizar el traslado de la carga de la puerta de la escuela hasta? Miren, ya tenemos un problema de una situación del entorno, de algo que vivenciamos y que sí, pues muchos adultos se encargan de cargar de repente, pero que eso a la larga les va a traer también problemas. Entonces ya podemos utilizar eso para que los estudiantes puedan plantear estas soluciones tecnológicas, ¿sí? Entonces miren cómo vamos de diferentes situaciones, ya vamos identificando estos problemas, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que les falta el agua. Sabemos que no tienen agua. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el agua vaya de un depósito a otro? O sea, trasladar el agua es muy pesado, hay que cargar el agua. ¿Cómo hacemos para trasladarla? De repente no lo podemos hacer a grandes, a tal cual real, pero sí de repente podemos hacer que los chicos lo hagan a nivel escala, algo más pequeño, que les permita luego hacerlo eso en grande, ¿no? En algo, usando de repente más baldes más grandes, e incluso yo les puedo repartir los materiales, les doy los materiales, a ver qué se les ocurre. ¿Van a demorar? Sí. Si no tienen la práctica, más todavía. Pero para eso, como maestro, vamos haciendo el acompañamiento y el monitoreo, ¿no? Y a través de preguntas y repreguntas. De repente por ahí les puedo dar una idea. De repente puedo mostrarle un video de cómo se traslada el agua de un lado a otro, de un nivel a otro, o de un depósito a otro, que les va a permitir tener esas ideas a partir del uso de estos materiales. Lo importante es que nosotros vayamos metiéndole a los chicos estos bichitos de cómo ellos tienen que pensar. Rocío, pero mis niños no piensan nada.
pero llevando ya los materiales, ya les va metiendo ideas. Así no funcionen. No se trata de que el chico llegue a inventar lo nuevo, no. Desde la primaria lo que queremos es que se vaya entregando justamente a esta posibilidad de identificar estos problemas tecnológicos, de plantear soluciones, el hecho de diseñar, es decir, que tiene que planificar antes de construir. ¿Por qué? Porque cuando él construya y lo pruebe, va a tener problemas. Y si no tiene un plano en donde rectificar, lamentablemente va a tener que desarmar todo para poder mejorar. Entonces, eso es lo importante del diseño. Y esas actividades que hacen los chicos justamente les mueve la creatividad, les mueve la imaginación, les ayuda a trabajar en equipo, el trabajo colaborativo, mueve justamente todos aquellos pensamientos que ustedes quieren mover, el pensamiento crítico, creativo, llegar hasta al pensamiento profundo, ¿no? El pensamiento complejo. Por ejemplo, aquí hay uno que nació de un maestro, ¿sí? Que ha observado a los estudiantes que han traído juguetes y les dice que ellos diseñen su propio juguete. Para ellos les da el problema, construir un objeto que es capaz de desplazarse por sí solo lo más lejos posible. El objeto debe ser consistente para hacer varios ensayos y debe ser realizado con material simple o de recuperación, además debe ser bonito. O sea, aquí tenemos justamente sus requerimientos. Miren, a cómo el problema tiene que ya tener los requerimientos, sobre todo en esta edad de primaria, para que los chicos ya vayan pensando en esas características que va a tener su solución tecnológica. O sea, no es decir, ay, ponte creativo y esperar que hagan. No, hay que usar estrategias para que se pongan creativos, ¿sí? Muy bien, ¿cómo determinan? Ya tenemos el problema. Los chicos, para poder determinar su solución tecnológica a partir de este problema, tienen que tener en cuenta las condiciones que el reto plantea. O sea, nosotros tenemos que ir orientándolos, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que el reto plantea? ¿Cuáles son esas características que mi solución tecnológica va a tener, ¿no? Y luego tomar en cuenta la forma que deberá tener y preguntarse cuál será la mejor solución, qué características deberá tener esa solución para satisfacer el reto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta este trabajo que vamos haciendo nosotros con los estudiantes, monitoreando. Y una vez que ya tienen en cuenta su problema, tienen en cuenta su solución tecnológica, qué es lo que van a poder construir, viene el diseñar. En el diseño van a tener que hacer una serie de cosas. Primero, planificar el listado de actividades, elaborar y cuánto tiempo les va a tomar. Buscar información sobre cómo otros lograron resolver ese reto, determinar los materiales, herramientas que usarán, instrumentos, ver cuánto les va a costar, cuánto de money, ¿sí? Y realizar un diseño previo, un plano acerca de la forma, dimensiones, partes, componentes. O sea, es todo un trabajo el diseñar, no es solamente, y aquí lo vemos, ¿no? A los niños planteándose las actividades, buscando la información, seleccionando los materiales y finalmente haciendo el plano de esa solución tecnológica. En este caso, ese juguete que ellos quieren elaborar. ¿Sí? De ese juguete que quieren elaborar. ¿Ven? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunos otros del problema que vimos de sacar una cebolla de un tacho. ¿Ven? Los niños miren cómo han hecho su dibujo de cómo sería esta herramienta que utilizarán para sacar la cebolla del tacho. Y se han incluido ellos porque ellos lo van a manipular, ¿no? En otro caso solamente han dibujado la forma que tendrá y separan y señalan, perdón, las partes, ¿no? Las partes que tienen. En los más de tercer ciclo, más o menos pueden usarlo así. Es más, ellos están creo que en un nivel todavía iniciándose la lectura. Nosotros como maestros podemos ayudarles escribiendo o que ellos lo escriban y debajo nosotros como maestros escribimos lo que quiere decir, ¿no? Si son más grandecitos, no solamente tienen que ya señalar las partes, sino describir la función que tiene cada parte en esta solución tecnológica. Y luego también las características que tiene esta parte. Entonces ya se va complejizando. Miren, en un tercer ciclo nos quedamos así, ¿no? En estos dibujitos
que señalen sus partes. Ya en un cuarto ciclo ya tienen que incluir la función y las características. Pero Rocío, mis niños están ahorita en 6º grado y no hacen eso. Sí, pues entonces tienes que comenzar como si fueran chicos todavía. En un primer momento de la competencia, trabaja como si fuera un tercer ciclo. Luego, un cuarto ciclo, pero terminas con tu 5º ciclo. Esa es yo le podría decir, eso es lo rico de los estándares. Los estándares nos permiten subir, bajar, bajar, subir, regresar y revolver justamente por el bien de nuestros estudiantes esas estrategias que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar competencias. No es que porque yo esté en 6º grado, el chico tiene que desde que entra en marzo cumplir el estándar tal cual los dice. No, si mi chico está en 6º grado y no tiene ni la más remota idea de cómo plantear algo, pues regreso a lo que me dice un tercer ciclo o un cuarto ciclo para ayudarlo. ¿Sí? Porque en el camino solitos van a volar. Por ejemplo, miren, ¿no? Esta docente de primer grado acordó criar pollitos con sus estudiantes, ¿sí? Durante las primeras semanas les servían granos en tapas de frascos y los pollitos comían sin dificultades. Sin embargo, los pollitos después se suben a las tapas, las descargan y riegan los granos por el suelo. Debido a ello, algunos se han quedado sin comer. Con el propósito de promover en los niños habilidades para resolver problemas de su entorno, la docente conversa con ellos y acuerdan elaborar un comedero para los pollitos, ¿sí? Además, el comedero tiene que cumplir ciertas características, sus requerimientos, ¿sí? Recuerden siempre los requerimientos. Debe ser de tal manera que los pollitos no puedan subirse en él, ni escarbarlo, ni regar la comida fuera de él. Miren, sus requerimientos están en función de ¿qué? Del problema, de la situación, ¿no? Sus requerimientos en el problema están en función justamente de la situación que están analizando. ¿Cómo podría hacer la maestra? ¿Qué debería hacer la maestra para orientarlos a diseñar ese comedero? Porque es lo primero que tienen que hacer antes de construir. ¿Qué tendría que hacer la maestra para poder orientar el diseño, ¿no? Considerando su propósito, ¿qué acción es pertinente para orientar el diseño del comedero? Que les presente un dibujo de un comedero que cumpla con las características acordadas, luego entregar a cada grupo un material distinto para que elabore cada uno un comedero según el diseño presentado. Pedirles que en grupo imaginen cómo sería un comedero que cumpla con las características acordadas, luego pedirles que expliquen su idea con un dibujo y que señalen de qué materiales lo elaborarían. Visitar el corral de una familia cuyo comedero de pollos reúna las características acordadas y pedirles que lo observen bien, luego al regresar al aula, pedirles que elaboren el comedero según lo observado. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la acción que realice la maestra para orientar la construcción, el diseño del comedero? ¿La A, la B o la C? ¿Qué como maestros deberíamos hacer nosotros? ¿No? Hay que tener en cuenta, orientar el diseño del comedero. ¿Cuál de estas acciones sería la adecuada? ¿Qué opinan, maestro? ¿Cuál creen ustedes que es la adecuada? ¿La A, la B o la C? La maestra Cecilia nos dice la B. ¿Por qué, maestra Cecilia? ¿Por qué es la B para usted? ¿Por qué no podría ser la A? ¿Qué opinan los demás maestros? ¿Están de acuerdo con la maestra Cecilia? ¿Qué deberíamos hacer en el diseño? Nos dice la C. El maestro Junior nos dice la C. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien más de acuerdo, a favor o en contra? Pero si están en clases, la A dice.
Ya, la B. Todas realmente deberían ser cuando estén en clases, ¿no? Ya, la maestra Cecilia nos dice, cada niño creará a su manera y creatividad. Exactamente, maestra Cecilia. Aquellos que seleccionaron la B, cuando nosotros orientamos el diseño de un comedero, ¿sí? No podemos decirle al chico, lo tienes que hacer tal cual. ¿Les podemos ayudar dándoles ideas? Sí, eso no está mal, ¿sí? Por eso de repente hemos escogido la C. Pero así es, porque ellos tienen que buscar la solución al problema. Ya sabemos que tenemos que hacer un comedero. Eso ya saben cuál es la solución. Sino ahora, el diseño de esa solución. ¿Cómo será ese comedero? ¿Cómo será esa solución tecnológica? Si yo digo la A, presentarles el dibujo de un comedero que cumpla con las características acordadas, luego entregar a cada grupo un material distinto que elabore cada uno, un comedero según el diseño presentado, les estoy haciendo copiar una receta de cocina. Ya aquí, ya ni siquiera, o sea, que yo puedo presentar otros tipos de comederos, les puedo dar ideas, pero si ya tiene las características acordadas y encima les pido que lo elaboren según lo que yo le he presentado, ya no estoy desarrollando tampoco la creatividad que tiene que ver con la parte del diseño. El diseño moviliza mucho la creatividad del estudiante. Anulé lo que es el diseño. Estoy en un copia y pega. ¿Sí? Por más que ustedes me digan que lo van a escribir, lo van a dibujar, todo lo que ustedes quieran, pero ya no es diseño. Ya es un copia y pega de algo. ¿Por qué no puede ser la C? Porque igualmente, ¿sí? Visitar el corral de una familia cuyo comedero de pollos reúna las características acordadas, es decir, yo también ya me tomé el tiempo de buscar un comedero que tenga estas características y pedirles que lo observen bien. Luego regresar al aula, pedirles que elaboren el comedero según lo observado. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo lo mismo que en la A. Que copien, ¿no? Que copien lo que están viendo. No les estoy llevando a pensar más allá. Pero Rocío, sí se puede presentar dibujos, en algunos libros recomiendan, sí, puedes visitar el dibujo, puedes hacerles visitar el corral de una familia, pero no con un objeto que esté en estas características que tú le estás presentando. No puede ser con eso, no puede estar con esas características. Así es, maestra. Yo los puedo llevar, sí, para que tengan esas ideas. Recuerden que la imaginación no es de la nada. Necesitamos de dónde imaginar. Los puedo llevar, pero no puede hacer esto. Presentar el dibujo de un comedero, pero no esto. ¿Sí? Luego entregar a cada uno para que lo elabore, sí, pero nada del diseño presentado. Igual, pueden visitar el corral, que tenga muchos comederos de pollos, pero no esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen que pensar los chicos. Eso tienen que imaginar. Entonces, por eso hay que pedirles que en grupo imaginen cómo sería un comedero que cumpla con las características acordadas. Que ellos lo imaginen. Recuerden que la imaginación es la base de la creatividad. Y luego pedirles que expliquen su idea con un dibujo, es decir, representen y que señalen qué materiales lo elaborarían. Ahí ya estoy trabajando el diseño, miren, con niños de primer grado. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos preparando a nuestros chicos para la secundaria y nos quedamos con la letra B. Entonces, el diseño no es cualquier cosa, es justamente la parte en la que más se moviliza la imaginación y por ende la creatividad. Y esto es lo que les decía, ¿no? El diseño, una de sus partes es involucrar el dibujo, es decir, la representación de esta solución tecnológica. Nosotros tenemos que enseñarles a los chicos de primaria a dibujar realmente. Ahí tenemos que hacer alianzas con lo que es el arte, ¿no? Porque en el arte tienen técnicas de dibujo y nosotros es lo que tenemos que, los chicos tienen que saber hacer. Incluso en secundaria les piden ya dibujos más complejos. Y una vez que ya diseñaron, viene el implementar. El implementar no es otra cosa que construir, ¿ya? Construir la solución tecnológica y ponerla en funcionamiento para determinar si cumple o no con los requerimientos. Una vez que la puse en funcionamiento, hago los ajustes necesarios,
determino realmente cuál fue el tiempo, cuál fue el costo, porque en el diseño hice un presupuesto, pero aquí sí cuánto me costó. Y los materiales que demandan. A veces yo no pensé en otros materiales que sí en ese momento utilicé. Y además de explicar de manera científica el funcionamiento de la solución tecnológica. ¿Ven? Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de cómo se va construyendo pasito a pasito el carrito de juguete, ¿no? Ese carrito que los niños pueden diseñar. Esta es una forma, es una opción de que ellos han mostrado. No les dijo el maestro cómo, ellos lo imaginaron así, ¿sí? Y el manejo de la información. Los chicos tienen que explicar cómo es que el globo, ¿sí? El aire moviliza, qué tiene que ver la presión, cómo es que al inflar el globo, por qué hace que el carro se movilice y se desplace de un lugar a otro, y por qué es que está haciendo, qué tiene que ver ahí la presión del aire. Eso tienen que comprender, y esos conceptos llevan a que los chicos tienen que comprender, discutir y conversar, ¿sí? Y es más, terminan comprendiendo lo que es la ley de Newton. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Entonces, los chicos van a tener que manejar muchos conceptos claves, lo que hablábamos de la vez pasada de la competencia explica, ¿no? Que miren, energía cinética, energía del movimiento, etcétera, etcétera. Miren cómo va trabajándose. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Los estudiantes de tercer grado comentan cómo se encuentra en la temporada de frío las bebidas tibias que traen en botellas de sus casas, llegan frías al colegio. En esa mirada, ellos quieren construir algo, elaborar algo que mantenga tibias sus bebidas y no se les enfríe. O sea, se presenta un diálogo, ¿no? El docente le dice, ¿cómo solucionarán el problema de sus bebidas? Juan le dice que han pensado conseguir lana, preparar avena y ponerla en 2 botellas. La niña dice, como la lana les da calor en invierno, también abrigará la botella. Por eso en casas de Juan, ¿no? Va a envolver con lana una de las botellas y la otra se quedará sin envolver. Luego traerá las botellas al colegio. Y Andrés dice, pero debe envolverla bien para que la bebida no se enfríe. De ahí en la hora de recreo tocaremos las botellas para ver cuál está más tibia. O sea, los chicos ya están pensando en el diseño, ¿no? De su solución tecnológica, ¿sí? Y ya pasan a construir, ¿no? Ya deciden, pero también tienen que comprobar, ya construyen la botella con la lana y todo lo demás, y ahora tienen que comprobar si funciona o no. Es decir, verificar su funcionamiento. Y el verificar su funcionamiento no solamente es, ya, lo hago andar si es un carrito, lo toco la botella así, no, sino que también hay que registrar esos datos que obtenemos del funcionamiento. Por ejemplo, si es este carrito que hemos visto, ¿cómo yo registro ese funcionamiento? ¿Cómo lo pongo a prueba? ¿Solamente lo dejo andar? ¿Qué tendría que hacer yo para que justamente los datos obtenidos respalden si mi carrito funciona o no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Solamente soltarlo? ¿Cómo podría saber si funciona o no? Se desplaza en una distancia, medir de repente en metros esa distancia, ¿no? Para ver si cada vez en las pruebas es más o menos, si rueda o no rueda en esa distancia. De esa manera voy registrando y todos esos ensayos, ¿no? De prueba 1, prueba 2, todos esos ensayos yo los tengo que ir anotando para saber si realmente funciona o no. De igual manera aquí, los niños, para ver lo de las agüitas calientes, si se mantiene caliente o no, han hecho esta tablita, han hecho su tabla, pero su tabla tiene un problema y eso es lo que también nosotros tenemos que estar atentos con los chicos. La tabla tiene un problema. ¿Qué preguntas le podría hacer yo a los chicos para que ellos reajusten su tabla? Porque yo como maestra no le puedo decir tu tabla tiene un problema. Tengo que hacerle una pregunta o un grupo de preguntas. ¿Qué pregunta les puedo hacer yo para poder guiar al estudiante que el registro de esos datos del funcionamiento de su botella está mal? ¿Qué tenemos que hacer?
¿Qué pregunta le podemos hacer? Para poder saber qué pregunta, primero tengo que identificar cuál es el problema en este registro. Y eso pasa, o sea, estas tablas deberían nacer de nuestros estudiantes. ¿Cómo es que van a poner a prueba el funcionamiento y cómo van a registrar esos resultados? Y nosotros como maestros tenemos que tener la capacidad de poder orientar el registro de esos datos. ¿Qué pregunta le podemos plantear a los estudiantes para decirles que reajusten esta tabla? Primero tenemos que identificar cuál es el problema en la tabla. ¿Cuál es el problema en la tabla? ¿Cuál es el problema que ustedes creen que hay en la tabla? A ver, maestros, ¿cuál será ese problema en la tabla? ¿Cuál creen ustedes que será ese problema en la tabla? Les escucho o les leo. Miren que esto es una parte muy importante del momento ya de la implementación y validación de la solución tecnológica. El registro, ya cuando los chicos están verificando el funcionamiento. ¿Qué problemas tendrá la tabla de estos estudiantes? ¿Cuál creen ustedes que será el problema? A ver. ¿Cuál será ese problema? A ver. En esta tablita para registrar justamente el funcionamiento. Aquí hay un problema bien grande. Si bien es cierto, está muy bien la forma de que los chicos han puesto la pregunta, ¿qué botella está más caliente? ¿No? Han dibujado cómo van a tocar la botella sin lana y la botella con lana. El problema está en que los estudiantes son demasiados estudiantes para justamente tocar la botella. ¿Por qué? Porque ellos aquí están utilizando, para poder saber si está más caliente o no, su mano, y están usando sus sentidos, que es la percepción, y no todos tenemos las mismas percepciones. Lo que está muy caliente para algunos, para unos está muy frío, o para otros es tibio. Entonces, si hay muchas personas, ¿sí?, tocando las botellas, y al tener diferentes percepciones, ¿qué es lo que va a pasar con el registro de la información? Que Juan de repente va a decir que la botella sin lana, ¿no?, está fría, pero que la botella con lana está tibia. Para Carla, la botella sin lana va a estar tibia y la botella con lana va a estar caliente. Para Andrés puede ser que para Andrés los dos estén fríos o estén tibios. Entonces, cada uno va a arrojar una información diferente. Y eso va a hacer que continúen en el error. Entonces, por eso la maestra debería preguntar, ¿todos deben tocar las botellas o es mejor elegir un solo representante? Porque el problema está en que al tocarlo, justamente se generan tres percepciones diferentes. Totalmente sería distinto si usaran un termómetro, ¿sí? Si usaran un termómetro, que sería lo ideal, pero no tienen, por eso es que la maestra está aceptando que lo hagan con la manito, ¿sí? Es por eso que no pueden hacerlo todas las personas. Debería haber solamente una persona, ¿no?, que pueda identificar lo que está caliente o no. Entonces, es muy importante que nosotros quitemos la idea solamente de qué es probar el funcionamiento. Por ejemplo, aquí Eloy está en 4º grado y construyó un sistema de riego, ¿sí? Cuando él termina de construir, lo puso en funcionamiento. Para saber si funciona o no, Eloy estableció aspectos que observará para indicar si funciona o no. De los siguientes 3 aspectos, ¿cuál debería considerar Eloy para verificar el funcionamiento de la solución tecnológica? Que la botella de plástico sea reciclada, que la planta deba aumentar de tamaño, que la tierra debe contener abono orgánico. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué aspecto debe considerar Eloy aquí para verificar si su sistema de riego que vemos aquí a la derecha funciona o no funciona?
Como que cuando terminamos de construir y lo vamos a poner a prueba, los chicos tienen que hacerse como una listita de cotejo que les permita ver si la solución tecnológica funciona o no. ¿Cuál creen ustedes que deba ser? Ah, muy bien, maestra Madeleine, que la planta debe aumentar de tamaño. Esto es un aspecto que le va a decir a Eloy si el sistema de riego está funcionando adecuadamente. Miren, no es que Eloy vaya a agarrar y ver que su sistema de riego esté bien construido con la botella de plástico, la pitita y el agua y todo lo demás. Es justamente para qué se construyó, ¿no? Y va a tener que tener en cuenta qué cosa, los requerimientos establecidos. Entonces ahí, y también pensar en que esta solución tecnológica, la forma de saber si sirve o no es el efecto que tiene en la planta. Un aspecto puede ser el aumento de tamaño, de repente eso no, también de repente puede ser en el color, ¿no? De repente puede ser la cantidad de hojas, si es que es más tiempo, por ejemplo, si se va un mes de viaje, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que llevar a los estudiantes justamente a pensar que cuando construyen, no se quede en el construir, sino en el verificar ese funcionamiento y cómo se verifica ese funcionamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, simplemente vamos a seguir creyendo que es una manualidad. Y miren todo lo que decía la maestra al principio, ¿no? Es todo un proceso, y es un proceso de acciones que tienen que realizar los estudiantes. Y finalmente, evaluar. Evaluar y comunicar el funcionamiento y los impactos. O sea, los chicos no solamente van a contar cómo lo construyeron, qué materiales utilizaron, etc., 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 sino también el impacto de su solución tecnológica. ¿Sí? ¿En quién? ¿En quién van a contar? ¿En quién tienen que ver el impacto? En la sociedad, o sea, en las personas, en el ambiente, ¿sí? En la economía. Y también tienen que tener en cuenta los límites que tiene de funcionalidad, ¿no? La eficiencia, la confiabilidad, determinar estos impactos. Por ejemplo, imagínense que digamos que están felices con su carrito, ¿sí? Pero que este globo y que este cañita no sean reciclados. ¿Qué va a pasar si es que decidimos construir un carrito como este como juguete para los demás niños del vecindario? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con este juguete? Supongamos que deseamos regalarlo en la Navidad para todos los niños. ¿Qué va a pasar con ese juguete? ¿Cuál va a ser su problema? ¿Cuál es el problema de este juguete? ¿Cuál sería ese problema que presentara este juguete? Que los materiales que use, por ejemplo, como el globo y los sorbetes, no van a ser reciclados, no vamos a tener que comprarlos. Y cuando el juguete sea tirado, ya sea descartado, van a contaminar, ¿no? La botella por lo menos se puede reciclar, pero el globo y los sorbetes no, y lo que van a llevar es a contaminar, o sea, su impacto, si bien es cierto, es barato y todo lo demás, su impacto negativo en el ambiente debe evitar que yo lo construya y debo pensar en otro tipo de solución. Entonces, miren cómo los chicos van a llegar a pensar, y eso sí lo pueden hacer en primaria, más o menos a partir del 4º grado, 5º, 6º grado. Entonces, ahí nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes cómo es posible este trabajo de diseñar y construir soluciones tecnológicas y qué es lo que involucra el trabajo de cada capacidad, ¿no? Además de las dificultades en todo el proceso y cómo las pudieron resolver y determinar qué mejorarían si tuvieran más tiempo. Entonces, miren el trabajo que tenemos que hacer con los chicos. Para poder trabajar bien esta competencia, en la Dirección de Educación Primaria se planteó un conjunto de pasitos, pautas, llamados procesos didácticos. Estos procesos didácticos les van a ayudar a ustedes como maestros a justamente orientar a los estudiantes en el desarrollo de esta competencia. Por ejemplo, determinar la alternativa de solución tecnológica implica que los chicos, ¿sí?, planteen, o ustedes planteen, hay un planteamiento de un problema y el planteamiento de soluciones tecnológicas,
Miren cómo se va trabajando los procesos didácticos. El diseño de la solución tecnológica tiene que ver con el diseñar la alternativa de solución tecnológica. La construcción y validación tiene que ver con la implementación. Igualmente, la estructuración del saber construido, aquí es donde se va a construir o poner a tela de juicio, mejor dicho, se va a poner en la mesa estos conocimientos científicos y conocimientos tecnológicos que se han trabajado. Estos conocimientos científicos están en relación a justamente cómo es que funciona esa solución tecnológica, y también esos conocimientos tecnológicos tienen que ver con que los chicos identifiquen esto, el proceso del diseño, tienen que identificar las propiedades de los materiales, entre otros. Y la evaluación y comunicación tiene que ver con esta capacidad. Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución. Es un trabajo, sí, que les va a llevar hasta 3 sesiones por lo menos, pero va a valer la pena porque justamente van a poder ustedes establecer el desarrollo de esta competencia con los estudiantes. Complicado les va a parecer al principio, van a haber desorden, gritos, puede ser, pero también nos va a ayudar mucho en el manejo de habla con los chicos. Además, ese desorden aparente, cuando los chicos aprendan a regularse, cómo deben comunicarse los unos con los otros, ya no va a ser una cosa en contra, sino va a jugar algo a su favor. Y es más, la clase también va a ser mucho más tranquila para ustedes, va a ser mucho más llevadera. Los chicos incluso que tienen problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje, aunque eso no existe, el problema de aprendizaje hay un problema basado en la estrategia que se usa, van a ver ustedes el cambio y en la disposición de los estudiantes por querer aprender. Van a ver ustedes un cambio total. No va a ser solamente el conocimiento por el conocimiento, sino vamos a poder trabajar otros aspectos de los mismos chicos, no relacionados necesariamente a la competencia, pero sí relacionados a lo que son por ejemplo, las partes de los enfoques transversales, las actitudes de los estudiantes, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos que, un ratito, por favor, trabajar. Es algo que, como les decía, que tenemos que ver mucho, es esto lo que nosotros estamos buscando, el desempeño. ¿Qué significa este trabajo de los estudiantes con el desempeño? O sea, cómo es que los desempeños van a guiar mi práctica, ¿sí? Y mucho, mucho el estándar. Yo les pido, por favor, que revisemos los desempeños. ¿Tenemos alguna duda? Utilicemos nuestro diccionario, utilicemos nuestras orientaciones. Tenemos unas orientaciones en primaria que se llaman orientaciones para la enseñanza de la ciencia y la tecnología, si no me equivoco. Ustedes tienen ese documento en el repositorio Minedu, y ese documento les explica claramente sobre el desarrollo de la competencia. Pero sobre todo que podamos comprender a qué se van estos desempeños. Por ejemplo, si me dicen determina el problema tecnológico, ¿sí? Los chicos tienen que identificar esas necesidades que hay a su alrededor, o que también nosotros les podamos traer y ellos identifican cuál es ese problema. Luego tienen que identificar las causas que generan ese problema, porque justamente, ¿qué ganan identificando las causas? Que puedan plantear una mejor solución tecnológica, ¿sí? Entonces, van a determinar la alternativa de solución utilizando conocimientos científicos o prácticas locales. Por ejemplo, eso es lo que hablábamos de las ollas de barro, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen en la comunidad que pueden servir para que los chicos lo utilicen y elaboren su solución tecnológica. No es descartar lo que los chicos ya saben, esos saberes previos o esas prácticas locales, descartarlas como algo malo. Recuerden que muchas de las cosas que se han hecho, ¿sí?, son realmente a partir del conocimiento que hay en una determinada comunidad. Y también los requerimientos que deben cumplir, que ya les expliqué cómo son esos requerimientos, esas características o condiciones, ¿sí?, que van a definir esta solución tecnológica, y los recursos que tienen disponibles. Todavía no estamos hablando de los materiales que van a necesitar, sino con qué cuento yo a mi alrededor.
estoy en mi salón de clases. A ver, ¿qué tenemos aquí en el salón de clases para hacer algo? Este es el problema. ¿Con qué contamos aquí en el salón de clases? ¿Con qué contamos afuera en el jardín, en el patio? ¿Qué tenemos? Ah, tenemos madera, tenemos metales, tenemos botellas de plástico, tenemos cucharitas, tenemos palitos de chupete. O sea, todos esos recursos que todavía tú no sabes cómo los vas a utilizar, no sabes qué vas a utilizar, pero ya tienes claridad de esos recursos que tienes en el aula o en tu entorno. Entonces, ahí nosotros como maestros, para la planificación, tenemos que tener en cuenta, ya nosotros haber observado también nuestro espacio para orientar a los estudiantes a través de preguntas, qué es lo que deben mirar. Y luego, justamente, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tienen una necesidad de conservar su refrigerio caliente. El estudiante propone elaborar un envase que permita mantener las bebidas calientes por 2 horas, casi como el ejemplo que hemos visto. Considera la conservación, los principios de conservación del calor en los cuerpos y las formas de conservación de calor en los alimentos utilizados por sus familiares o la comunidad, ¿no? ¿Cómo es que sus familiares conservan el calor en los alimentos? Y usa materiales reciclados. Esto de aquí, la conservación del calor utilizado a los familiares o la comunidad, corresponde a estas prácticas locales de las que hablamos. No está fuera de lo que, o en casa, supongamos que no es de la comunidad, en casa, ¿qué es lo que hacen para conservar? Por ejemplo, mi mamá mantenía los alimentos calientes cuando me lo enviaba al colegio, le ponía un trapo, un secador de tela y encima papel, no, al revés, papel craft y encima el secador de tela. Y el alimento llegaba calientito. A la hora del almuerzo, que era a las 2 de la tarde, estaba tibio, era comible. Entonces, ¿cómo es que esa práctica familiar me sirve a mí para pensar en justamente esta solución tecnológica que los chicos pueden idear? Y una vez que ya determinaron este problema y la solución, tienen que representarlo en su alternativa de solución. Dibujos y textos. Describe partes o etapas. Miren lo que les mostraba hace un momento. Secuencia de pasos y características. Tienen que tener en cuenta dimensiones, forma, estructura y función. Y seleccione herramientas e instrumentos. Los chicos tienen que aprender a manejar un martillo, sí. Tienen que aprender a manejar un desarmador, sí. Tienen que aprender a usar la tijera, sí. Son herramientas que van a utilizar justamente para construir. Papel, todos materiales como papel, plástico, etcétera, etcétera. Entonces, no es que solamente yo les digo qué es lo que tienen que usar. ¿Qué dice acá? Seleccionar. ¿Sí? Y es más aún, según sus propiedades físicas. Miren la dificultad que me ponen, ¿no? Es decir, los chicos tienen que tener en cuenta por qué utilizaron papel y no utilizaron plástico. Tienen que argumentar eso. Y eso tiene que ver con un conocimiento científico sobre las propiedades de los materiales, ¿no? Entonces, nosotros vamos a manejar muchos espacios con los chicos en el sentido de estas acciones que tienen que ir realizando. Y luego construir su alternativa de solución manipulando los materiales. Pero además, ¿qué cosa? Las normas de seguridad y lo que les decía, medidas de coeficiencia, ¿no? Esto del trabajo de cómo es que se trabaja con el ambiente, de no dañar el ambiente. Usamos medidas convencionales, verifica su funcionamiento y justamente realiza ajustes. Teniendo en cuenta qué cosa, esos requerimientos, ¿no? Y realiza pruebas para verificar si la solución explica cómo la construyó, su solución tecnológica, su funcionamiento, esos conocimientos científicos que usó, esas prácticas locales que utilizó. Entonces, la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. Realmente no es solamente hacer una manualidad, es tener en cuenta, como decía la maestra al inicio, es todo un proceso que los chicos tienen que atravesar desde el tercer ciclo. Solo que en tercer ciclo no van a manejar todavía esos conocimientos científicos porque por la misma edad no van a poder hacerlo aún. Pero sí, de repente, si se da la apertura y la forma, nosotros podemos ir trabajando con ellos algunos aspectos de estos conocimientos, ¿no? A través de buscando una comprensión, pero no esperemos que ellos lo hagan. Es más, los desempeños no lo piden.
¿sí? No, no lo piden. Hubiera sido el poder trabajar esta competencia y elaborar sesiones, sería un buen ejercicio que podríamos hacer. De repente ustedes, trabajando a partir de estos problemitas que les he presentado, se les ocurre hacer una sesión, me la pueden enviar, no hay problema, yo la reviso y les envío con algunas sugerencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía, por lo corto de este tiempo, no nos ha permitido ver más allá de lo que es una sesión de aprendizaje, pero sí que nos quede claro a qué hace referencia la competencia, y espero que haya podido lograr eso en esta sesión. Sí, maestros, de verdad que los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna duda tienen ustedes respecto a lo que hemos venido conversando el día de hoy? ¿Algo que aclarar? Les escucho. Pueden levantar la manito virtual. Podemos levantar la manito para alguna duda en esta competencia, algo que no nos ha quedado claro. ¿Todos estamos de acuerdo en que quedó claro? Podemos levantar la manito, y si no, podemos escribirlo en el chat. No hay problema, maestros. Escribámoslo en el chat o pongamos la manito si tienen alguna duda. No se queden con las dudas, porque ahí vienen los problemas después. En nuestras prácticas tenemos problemas luego para trabajar con los estudiantes. Entonces, preguntemos ahorita para salir de esas dudas y mejorar nuestras prácticas. Como le decía hace un momento, yo estoy a disposición de ayudarles. Si ustedes tienen alguna duda, pueden enviarme su sesión, una sesión, y a partir de eso podemos ir mejorando esa práctica que tenemos nosotros en el aula. Maestra Cecilia, sí, qué bueno, maestra Cecilia, que haya quedado claro. No hay ninguna pregunta al respecto, entonces ya podemos ir trabajando con nuestros estudiantes justamente estos aspectos, ¿no? Vayamos, si mis chicos no tienen ideas, preséntenles estos tipos de casitos que les he puesto ahí como ejemplos, ¿no? El de construir, inventar, dándoles los requerimientos, y a ver, expónganlos a sus chicos, expónganlos a ver cómo ellos reaccionan. Pueden usar, miren, lo del juguete, que están en 5º ciclo, les he dejado un ejemplo para 3er ciclo, ¿no? Hay uno que está ahí para 4º ciclo, a ver, ¿qué hacen sus chicos? Expónganlos. Vean una situación y expongan. Vean de repente ustedes un problema de repente si tienen biohuerto, no sé, y expónganlos a los chicos a que puedan crear. Y me cuentan, espero que me cuenten las maravillas que hacen. Van a ver, ustedes mismos se van a quedar sorprendidos de lo que los chicos son capaces de hacer, sino que a veces nosotros no les damos la oportunidad de expresarse mentalmente, ni oralmente, ni físicamente. Hagámoslo entonces. ¿Sí? Hagámoslo. Bien, maestros, muchísimas gracias. Araceli, ha sido un gusto, de verdad, trabajar con ustedes. De igual manera, Miss, muchas gracias porque hemos aprendido mucho de usted. Invito a nuestro amigo David, que va a presentar a nuestra jefa de área, porque ella va a hacer la clausura de este evento. Okay. Ahí está con nosotros. Doctora Gloria, adelante. Gracias, Araceli. Muy buenas noches, queridos amigos docentes, que el día de hoy estamos aquí culminando ya este evento de capacitación. La verdad que me satisface mucho que hayan llegado hasta el final, mucho más sabiendo que el día de hoy en muchas de las escuelas se ha estado celebrando ya por anticipado el Día del Maestro. Eso me dice mucho del compromiso que ustedes como maestros tienen con sus estudiantes. Un curso muy didáctico, valga la redundancia, pues se denomina didáctica para el desarrollo de las competencias de ciencia y tecnología para el nivel primaria. Bueno, la didáctica pues nos ayuda a una relación directa con la ciencia y la tecnología,
aplicándolo a la enseñanza, ¿no? Y para ello logramos buscar las mejores estrategias para desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. El afán de un maestro es lograr las competencias y el desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes. Y para eso el maestro tiene que tener un buen manejo de la didáctica. En primaria, en el nivel primaria, el maestro tiene mucho más retos, porque tiene varias áreas a su cargo y por lo tanto cada área tiene su propia didáctica. O sea, como quien dice, yo pienso que el maestro del nivel primario es un maestro más completo. Así que, queridos amigos, al estar en este curso, ustedes han aprendido cosas nuevas que las van a volcar con sus estudiantes. Sus estudiantes, cuando ustedes lleguen y pongan de manifiesto lo aprendido el día de hoy, yo sé que se van a dar cuenta que ha cambiado la manera de enseñar de su maestro. Porque su maestro le va a llevar cosas nuevas. Ustedes le van a llevar cosas nuevas a su estudiante. Y eso va a despertar el interés de nuestros estudiantes y por ende vamos a tener mejores aprendizajes, que es la razón de ser de nuestra presencia en el aula y en la escuela. Queridos amigos, en nombre de la directora de nuestra UGEL Sullana, la doctora Yohanian Cajimagurto, doy por clausurado este importante curso, no sin antes decirles que estaremos trayendo nuevos cursos para que ustedes, queridos amigos, puedan... Perdón. Disculpen. Siempre están llamando a los directores para preguntar y eso es a cualquier hora. Bueno, como le decía, en nombre de nuestra directora, la doctora Yohanian Cajimagurto, desearles que este curso haya satisfecho todas sus expectativas y decirles que vendrán nuevos cursos para que ustedes puedan mejorar su práctica pedagógica. Y por último, desearles a todos ustedes que el día de mañana, 6 de julio, tengan un hermoso día, que lo disfruten o que lo disfrutemos, porque yo también soy maestra y que esa alegría que nos ha dado todos estos años nuestra carrera continúe y perdure hasta el último día en que tengamos nuestra resolución, aunque ya estemos viejitos, que diga cesó. Nosotros debemos tener siempre la alegría, el optimismo, la paciencia y la perseverancia para ser buenos maestros y llevar buenos aprendizajes. Gracias, amigos, y mañana un feliz día a todos ustedes. Gracias. Gracias, doctora Gloria, por sus palabras, que estoy segura han llegado a todos nuestros maestros. Ya están ahí escribiendo también en el chat, poniendo los buenos deseos por el Día del Maestro. Voy a dar por finalizada la grabación.